Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los asistentes, tanto a los presenciales como a los que estáis online, y especialmente a nuestros dos ponentes, José Manuel Martín Osante y Enrique San Juan y Muñoz, que van a ser los que nos expongan en relación a la jornada que tenemos hoy sobre los clubes de protección e indemnización y la acción directa. Voy a resumir brevemente su amplio currículum, el de nuestros ponentes, empezando por José Manuel Martín Osante, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Desempeña su actividad docente en los órdenes de grado, máster y doctorado en diversas universidades dentro y fuera de España. Director ejecutivo de la Revista Española de Derecho del Transporte, con numerosas publicaciones en el área de Derecho Mercantil y con profusión en la materia de Derecho Marítimo. José Manuel ha trabajado asimismo para la Administración de Justicia en calidad de secretario judicial durante un periodo de 5 años, desde el año 2000 al 2004. Además, el profesor Martín Osante es consultor de las Naciones Unidas para Asuntos Marítimos y presidente de Colegios Arbitrales de Consumo desde el año 2006. Ponente habitual en congresos nacionales e internacionales, ha participado en más de 20 proyectos de investigación y actualmente dirige el proyecto del Ministerio Español de Economía y Competitividad sobre el transporte ante el desarrollo tecnológico y la globalización. Enrique San Juan y Muñoz es magistrado especialista en mercantil por el Consejo General del Poder Judicial, sección sexta de la Audiencia Provincial de Málaga, especializada en mercantil, y profesor asociado de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. En cuanto a su formación, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Nebrija en Madrid y graduado en Economía por la Universidad de Santa Teresa de Jesús de Ávila. Además, es máster en Economía Aplicada y en Ingeniería Financiera. Es autor de numerosas publicaciones en el área de Derecho Mercantil, miembro del Consejo Académico de la Universidad de Málaga y de editoriales como Sepin o la revista Anuario de Derecho Concursal, editorial Thomson Reuters. Asimismo, es colaborador permanente, contributor de Oxford University Press, Oxford Competition Law y de la Training of National Judges in EU Competition Law de Comfort. Enrique San Juan es asesor no gubernamental de la CNMC, ICN, y miembro de la Bolsa Internacional de Consultores del Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia. Por tanto, dos juristas eminentes para una ponencia de altura en la que voy a dar paso al primer ponente, a José Manuel Martín Osante. Cuando tú quieras. Muy bien, pues buenas tardes y en primer lugar pues quería agradecer la amable y cordial invitación que he recibido del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, en particular de Ana Argente y de la Comisión de Derecho Marítimo. Para mí es un placer venir a Málaga, por este sol y por otras muchas cosas. Y es un placer además poder compartir mesa con Enrique San Juan, a quien, bueno, pues sigo mucho en sus múltiples publicaciones, escritas en formato tradicional, otras a través de las redes más actuales. Y aprovecho para agradecerle el compromiso con la enseñanza, con la universidad, con el traslado del conocimiento, porque, bueno, en diferentes materias nos ilustra y tener a los profesionales que estáis en primera línea diariamente y poder conocer pues, las cuestiones del día a día que se plantean diferentes ámbitos jurídicos, pues la verdad que es un verdadero placer. En ese sentido, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Argente, porque esa materia creo que para ti es particularmente conocida también, Cierto. con lo cual Cierto. pues voy a hablar yo, pero creo que podrías hablar tú también sin mayor inconveniente. En ese sentido, pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes también. Bien, pues la materia, bueno, supongo que se escucha bien y demás, ¿no? Sí. Bien, pues la materia que me corresponde dentro de lo que es la actividad de hoy, ¿no? Que vamos a tratar los clubes de P&I, los clubes de protección e indemnización y la acción directa. Tal y como hemos comentado, me centraré en lo que sería en esta primera parte la aproximación a los clubs, a su origen, a qué son, a cuáles son, a cómo se organizan y cuáles son las coberturas típicas de estos clubs.
para después ceder la palabra a Enrique, quien nos va a ilustrar en relación con la acción directa y con lo que, bueno, pues ha sido, si no me equivoco, ¿verdad? Pues todo el tema del caso Prestige, que da para, bueno, para una ponencia y para bastantes ponencias. Bien, en ese sentido, voy a comenzar con esta aproximación, ¿no? En esos 40 minutos, habíamos Sí, comentado, aproximadamente aproximadamente. 45, acerca de los clubes de protección e indemnización, y la acción directa la trataré muy someramente para no tratar lo que se le ha asignado a Enrique. Bien, lo que haré es ir desde lo más general a lo más concreto para aproximarnos a los clubs de P&I. Desde lo más general, pues desde lo más general partimos del contrato de seguro. Hasta aquí creo que, bueno, pues todos estaríamos más o menos centrados en la materia. Un contrato de seguro ya sabemos cómo funciona. Nos referimos a una serie de riesgos, un perímetro de riesgos que se delimitará en la correspondiente póliza, y donde, bueno, pues si se produce el siniestro, existirá esa obligación de indemnizar, así a grandes rasgos, si se cumplen con los requisitos habituales. Y tendremos, pues, los riesgos, tenemos la figura de la compañía aseguradora, tendremos la figura del asegurado. Entonces, este es más o menos el marco general de los clubs de P&I. Es decir, en ese sentido, no difiere hasta este momento de lo que es una cobertura aseguradora habitual, ¿no? O en otros sectores o en otros ámbitos. Bien, aquí la primera particularidad es la aseguradora. La aseguradora es, bueno, un club de P&I. Es algo diferente. Es algo diferente, pero no deja de ser una aseguradora. Creo que esto también nos puede ayudar para centrar la cuestión, para centrar la materia. Por otra parte, estamos o nos movemos en el ámbito del contrato de seguro marítimo. Hablamos de contrato de seguro, pero bueno, ya es un seguro marítimo, con lo cual ya vamos a tener algunas particularidades, ¿no? Como hay otras modalidades de seguro que tienen las suyas, pues el seguro marítimo tiene algunas particularidades. Y antes de pasar estrictamente a lo que son los clubs de P&I, sí que me gustaría destacar que si nos estamos refiriendo a los contratos de seguro marítimo, tal y como señala, por ejemplo, la Ley de Navegación Española, la Ley 14 del 2014, se refiere a aquel contrato de seguro cuya particularidad radica precisamente en cuáles son los riesgos objeto de cobertura. Los riesgos objeto de cobertura son precisamente los riesgos propios de la navegación marítima. En este ámbito, como decía, es donde centramos la cuestión a tratar. La Ley de Navegación Marítima se refiere a riesgos propios de la navegación marítima. Bueno, pues los riesgos propios, los que se nos puedan ocurrir. Hablamos desde el incendio, hablamos de explosión, hablamos de errores, negligencia de la tripulación, hablamos de abordajes, embarrancadas, averías gruesas, salvamentos, pérdida de contenedores. Bueno, en principio, riesgos propios de la navegación marítima. Bien. Pero en lo que se refiere a los riesgos de la navegación marítima, también habría que realizar alguna puntualización para también intentar delimitar o trazar ese perímetro del contrato de seguro marítimo frente a aquello que no será contrato de seguro marítimo, ¿no? Seguro marítimo, riesgos del mar, decimos, entonces los riesgos terrestres van por otra vía, sería otra modalidad, pero claro, ¿dónde trazamos la línea divisoria, no? Bien, pues hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a riesgos de la navegación marítima, en sentido estricto, efectivamente, nos referimos a los riesgos que tienen lugar en el mar cuando se está navegando. Hasta aquí, pues efectivamente, bien, riesgos de la navegación marítima, se está navegando por mar, pues efectivamente riesgos de la navegación marítima. Pero claro, hay otra serie de riesgos que aquí quizás no se visualizan tan claramente si los vamos a someter al perímetro de los riesgos de la navegación marítima o estamos en el ámbito terrestre. Porque si estamos en el puerto, estamos en el muelle, hombre, estamos en tierra, pero estamos cargando y descargando las mercancías que van a ir en el buque. Entonces, ¿eso es seguro terrestre y ya cuando está el buque navegando es seguro marítimo? Bueno, pues aquí la propia Ley de Navegación Marítima y las propias pólizas que se emplean al uso, como veremos, realizan una interpretación en un sentido amplio. En un sentido amplio, en el sentido de que, bueno, los riesgos que surjan con ocasión de la navegación marítima, es decir, no estrictamente cuando se está navegando, que por supuesto también, sino con ocasión de la navegación marítima. Y aquí los riesgos terrestres, los riesgos en las fases portuarias,
que además es donde habitualmente se produce la mayoría de los siniestros, en el caso de las mercancías, cuando se está cargando, descargando, cuando se está manipulando en puerto la mercancía, pues esos riesgos terrestres, esos riesgos en las fases portuarias, se entiende también que caerían bajo el ámbito de lo que conocemos como el seguro marítimo y le aplicaríamos las particularidades propias de este contrato de seguro marítimo. El buque está en un astillero, no está navegando, bueno, pero también nos podemos referir al riesgo cubierto mientras se encuentra en el astillero como un riesgo objeto de cobertura por el seguro marítimo, las operaciones de carga y descarga. Y bueno, cuando no se navega, que está el buque fondeado, está atracado. Bien. Entonces, tenemos ahí, vamos a decir, ¿no? Una fase terrestre que también le aplicaríamos el régimen propio del seguro marítimo. Pero en algún momento habrá que trazar una línea divisoria donde ya estamos fuera de los riesgos propios de la navegación marítima. Decía, con carácter previo y para situarnos antes de pasar estrictamente a los plus de P&I. Entonces, hay algunos riesgos en los cuales, bueno, pues la jurisprudencia, los magistrados, las magistradas nos ayudan para llevar a cabo esta delimitación y hay determinados riesgos que nos dicen que no son objeto de cobertura, que no forman parte del perímetro de los riesgos propios de la navegación marítima, aunque se refiere a una embarcación. Un supuesto que me parece interesante es el de la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, 14 de noviembre de 2016, donde aquí unas embarcaciones de recreo son sustraídas, son llevadas a una playa determinada y allí pues se les prende fuego, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial, en el marco de, bueno, pues una situación específica en relación con una familia, etcétera. Entonces, bueno, pues se estaban produciendo una serie de hechos y en ese marco se produce la sustracción, se traslada a la playa y se produce la combustión con gasolina. Entonces, ¿qué nos dice la Audiencia Provincial? La Audiencia Provincial dice que efectivamente es una embarcación de recreo, que se ha producido un incendio, que es uno de los riesgos típicos objeto de cobertura en el caso de los seguros marítimos, los incendios a bordo, etcétera, pero que en este caso no es fruto de un riesgo propio de la navegación marítima. Es una sustracción, se lleva a cabo la combustión con gasolina, pero no es un riesgo propio de la navegación marítima o como se delimita habitualmente en las pólizas al uso. Entonces, es, bueno, pues un ejemplo para determinar que en algún momento hay que trazar esa línea divisoria. Hay otras sentencias también en el caso también de embarcaciones pues, de recreo, embarcaciones que no son buques mercantes, donde bueno, pues cuando son extraídas del agua para llevar a cabo reparaciones, mantenimiento, etcétera, se producen daños. En ocasiones se considera también que estamos fuera de los riesgos propios de la navegación marítima. Hay una sentencia interesante también del Tribunal Supremo cuando se estaba alzando una embarcación desde el agua a tierra para llevar a cabo las tareas de mantenimiento, pues se rompió alguno de los enganches, cae la embarcación, se producen daños y se considera que está fuera de lo que es el seguro marítimo. Bueno, podríamos quizás discutir si es un riesgo propio de la navegación marítima o no, pero me gustaría eso, señalar que efectivamente en algún momento hay que poner ese límite y hay casos que son dudosos, ¿eh? Yo aquí también tengo mis dudas si esto tendría que ser objeto de cobertura o no. Sobre todo en el caso de cuando se estaba izando la embarcación, etcétera. Bueno, si decimos que cuando está el astillero, sí. Saben que eso se hace. Eso es. Cuando hacen el seguro saben que eso se hace. Efectivamente. Y es una embarcación y una embarcación que además necesita ese tipo de actuaciones, es decir, que es una operación que periódicamente, como bien dices, Enrique, hay que realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues dejarlo fuera del contrato de seguro me parece una decisión, bueno, estricta, me parece bastante estricta. ¿Eh? Lo del incendio, bueno, no lo sé, también podría ser discutible, pero en el caso del izado de la embarcación yo lo veo más claro. Bien, continuando con el marco general de este contrato de seguro, que decíamos es el contrato que ofrecen los clubs de P&I. Ya decimos que es un contrato de seguro, un contrato de seguro marítimo, y vamos a ver el marco jurídico
para delimitar esta figura y para explicar un poco el funcionamiento, ¿no? Porque en el caso del contrato de seguro marítimo, lo que nos ayuda a explicar que se utilicen pólizas inglesas o que se utilicen los contratos con los clubs de P&I, pues parte de la idea, en primer lugar, de que se trata de una normativa dispositiva. Es decir, la normativa en materia de seguro marítimo es una normativa dispositiva, con lo cual, bueno, pues existen en el mercado una serie de pólizas, existen en el mercado una serie de ofertas en materia aseguradora y también la ley nos establece cuál es su, bueno, régimen jurídico del contrato del seguro marítimo. Pero lo que viene a decir, oiga, yo establezco aquí estos parámetros, pero que si usted quiere otros, los puede contratar y no pasa nada. Nosotros establecemos esto de forma subsidiaria para el caso de que ustedes no señalen otra cosa, pero si ustedes quieren otra cosa, lo pueden pactar porque lo dice así expresamente el artículo 407.1. Salvo que expresamente se disponga de otra forma, las partes del contrato podrán pactar libremente las condiciones de cobertura que juzguen apropiadas. Por lo tanto, lo que las partes quieran es lo que pueden pactar. Y entonces, ¿qué es lo que suelen querer las partes? ¿Qué suelen querer en este caso, en el ámbito del seguro marítimo? Pues las partes normalmente se quieren apartar del texto de la Ley de Navegación Marítima, aunque también es cierto que el texto de la Ley de Navegación Marítima en materia de seguro ha tomado como referencia los modelos de póliza del sector, con lo cual aquí no hay un contraste, vamos a decir, como sucedía con el Código de Comercio, ¿no? Que sí, que aquí había una diferencia clara. Entonces, los redactores de la Ley de Navegación Marítima, expertos en esta materia, dijeron, bueno, pues si se está utilizando en la práctica esto, entonces vamos a ver lo que se está haciendo en la práctica y lo llevamos para dar un marco jurídico, un paraguas adecuado para que todo el mundo esté cómodo, ¿no? en este ámbito. Bien. ¿Qué es lo que quieren las partes? Pues las partes quieren pólizas inglesas. Las partes quieren pólizas inglesas para la cobertura de los riesgos a los que se enfrenta el buque, para la póliza de cascos, para la póliza de cascos y maquinaria. Y por otra parte, quieren también pólizas inglesas para la cobertura de los riesgos de que sufran daños las mercancías. Por lo tanto, tenemos esa póliza de seguro de buques estándar y esa póliza estándar de seguro de mercancías. Pólizas inglesas y además tenemos los contratos de clubs de P&I, los seguros con los clubs de P&I, que los veré a continuación. Pero me parece importante también destacar que esta autonomía de la voluntad nos lleva a estas pólizas inglesas en materia de buques y en materia de cascos. Y alguien podría preguntar, pero como nadie me lo pregunta, me lo pregunto yo a mí mismo, ¿por qué, no? ¿Por qué pólizas inglesas? Porque ¿qué sucede? Que en España no sabemos hacer pólizas, no sabemos redactar, no conocemos el seguro marítimo, anda que no tenemos nosotros tradición marítima, ¿no? Bueno, y de otras, mucha índole en el ámbito jurídico, ¿no? Pues bien, aquí hay un elemento fundamental y es que las compañías de seguro españolas tienen sus limitaciones a la hora de, bueno, afrontar el riesgo que asumen al contratar seguros de buques y seguros de mercancías, ¿no? Son hoy en día buques mercantes muy grandes en muchos casos. El valor es muy cuantioso de los buques, también de la mercancía. Y en ese sentido, pues las aseguradoras españolas necesitan acudir al reaseguro para cubrirse frente a sus propios riesgos, frente a la posibilidad de que, bueno, pues haya reclamaciones porque se produzcan siniestros. Entonces, necesita acudir al reaseguro inglés. Claro, el reaseguro inglés, pues, ¿qué es lo que pone encima de la mesa a las aseguradoras españolas? Pues lo que le pone encima de la mesa es, a ver, yo puedo cubrir tus riesgos, los riesgos de que efectivamente se produzcan siniestros y que haya reclamaciones, pero claro, si me vienes con una póliza que no conozco, no sé el riesgo exactamente que estoy asumiendo. Ya sabemos que las compañías de seguros quieren tener las cosas dentro de un orden, bastante claras, conocer los riesgos que asumen, ahí están las actuariales, etcétera. Entonces, bueno, y entonces el reaseguro inglés dice, bueno, yo lo que conozco es el seguro inglés. Eso lo conozco muy bien y además funciona bien y hay una jurisprudencia detrás de cada cláusula bueno, que de cada término pues hay una sentencia o hay muchísimas sentencias detrás y por lo tanto se conoce cómo
cómo funciona. Y lo que dicen las compañías de reaseguro inglés es que, bueno, pues por resumir, que claro, que reaseguran siempre y cuando el seguro inicial de esas compañías de seguro se pacte conforme a las pólizas inglesas, con lo cual ahí, pues de alguna manera las compañías españolas están atadas de manos en ese sentido. Además es que las pólizas técnicamente son buenas, o sea, técnicamente son buenas. Yo no voy a decir que sean malas. Pasa que nosotros también sabemos hacer pólizas y hay modelos de pólizas, lo que pasa que no se han utilizado, ¿no? Pero bueno, están adaptadas a la realidad actual. Si bien es cierto también que el mercado asegurador es un mercado que los cambios pues no los acepta de buenas a primeras, por eso, porque necesita seguridad. Y en ese sentido, aunque hay modelos de pólizas de diferentes versiones, las del 83 y 82 son las que más se utilizan, con lo cual, hombre, están adaptadas a la realidad actual, etcétera, pero al final se tiende a utilizar las del 83, 82. Hay versiones posteriores, como la del 2003 de cascos, etcétera, que también, bueno, se utiliza, pero las más conocidas, precisamente por eso, porque hay mucha jurisprudencia y hay mucha seguridad jurídica, son esas. Bien. Hay falta de iniciativa por parte de los aseguradores españoles. No se han impulsado esas pólizas que sí que existían, del 34 y luego, bueno, pues sí, efectivamente no estaban muy ajustadas al modelo actual, ¿no? A la realidad actual, pero luego sí que existieron otros modelos más actuales, pero bueno, no se han utilizado. Y por otra parte, hay otros elementos. El transporte marítimo, como es conocido, no hace falta que venga yo de Bilbao para decirlo. El transporte marítimo es un transporte mundializado, es un transporte globalizado, es un transporte internacional y en el ámbito internacional, pues en la lengua inglesa pues se utiliza mucho y eso vinculado con los contratos de compraventa internacional, donde también se utiliza la lengua inglesa, pues llevan a que pues también se utilicen contratos de seguro de origen inglés para dar cobertura a esas operaciones de compraventa internacional. Con lo cual, bueno, y es que incluso durante un tiempo la Administración española exigía las pólizas inglesas para acogerse al crédito naval. Esto ya sí que me sorprende un poco más, pero bueno, como era la realidad del sector, pues entendieron que tenía que ser así. Bien, por lo tanto, contrato de seguro marítimo, contrato de seguro marítimo con autonomía de la voluntad, con pólizas para los buques, con póliza para cascos, pero tenemos también, y ya vamos adentrándonos en la materia, los contratos con los clubes de protección e indemnización. Vale, ¿cuál es el papel entonces de los contratos de protección con los clubes de P&A y de protección e indemnización? Pues lo que se cubre aquí fundamentalmente es responsabilidad civil. Fundamentalmente responsabilidad civil. Hay otras responsabilidades también, porque como es un contrato multirriesgo que lo que hace básicamente es cubrir lo que no cubren otros, eso también nos puede ayudar a entender un poco la mecánica de estos clubs, es decir, ofrecen cobertura aseguradora donde otros no la ofrecen. Entonces, ese es bueno, una de las ventajas claras de estos clubs. Entonces, ¿qué es lo que cubren? Cubren la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, la responsabilidad de quien pueda ser declarado efectivamente responsable por el ejercicio de la navegación marítima. Y aquí, bueno, pues ya veremos a continuación quiénes pueden ser esos sujetos. Y esta responsabilidad civil naviera también hay que precisar que, bueno, se cubre a través de dos vías diferentes, porque una parte de la responsabilidad civil naviera por la explotación de los buques y por los accidentes típicos de los buques, como puede ser el abordaje, etcétera, abordaje, el choque entre buques, embarcaciones, claro, se cubre por una parte, se cubre a través de la póliza de cascos, por lo cual no es solamente una póliza que cubre los daños al buque, ¿no? La póliza de buques cubre los daños al buque, sí, pero también cubre una parte de la responsabilidad frente a terceros, la responsabilidad por abordaje. También cubre el premio de salvamento en el caso de que se esté obligado a contribuir a ese salvamento, a pagar ese premio porque hemos recibido la asistencia. Y por otra parte, también en el caso de que haya un supuesto de avería gruesa, un supuesto de, bueno, pues algún tipo de daño o gasto deliberado para el beneficio de la comunidad marítima, pues en ese sentido también se cubre con la póliza de cascos. Por lo tanto, póliza de cascos para daños propios, pero también responsabilidad civil frente a terceros, ciertas responsabilidades.
Pero hay otras muchas responsabilidades que no quedan cubiertas por la póliza de cascos. La póliza de cascos se limita a estas coberturas y, por lo tanto, lo que se hace es cubrir de forma autónoma a través de un contrato de seguro con un club de P&I por parte de esos sujetos que consideran que pueden ser declarados responsables y se contrata este contrato de seguro de responsabilidad civil. Por lo tanto, una combinación habitual en la práctica es que un armador, un naviero, tenga su seguro de cascos y además tenga su contrato con un club de P&I. También dependerá de cuál sea la actividad que desarrolle, etcétera, pero bueno, un buque mercante al uso va a tener estas dos combinaciones. Por otra parte, podemos tener un seguro de mercancías por parte de los interesados en esa mercancía. Bien, y entonces decimos los clubs. ¿Los clubs qué son los clubs? Hemos dicho, bueno, son aseguradores, sí, pero bueno, son mutuas de seguros, son mutuas de navieros. Es decir, y su origen nos ayudará también a ubicarnos. Es decir, los clubs de P&I surgen precisamente, ¿por qué? Porque los navieros veían que había determinadas responsabilidades que las compañías tradicionales no querían asumir. Estamos en el ámbito de riesgos que pueden ser extraordinarios, pueden ser muy cuantiosos. Nos podemos referir a una pequeña embarcación de recreo, pero podemos referirnos a un buque mercante con contenedores que pues son como un campo de fútbol, ¿no? Como prácticamente o sin prácticamente. Y por otra parte tenemos ya los riesgos extraordinarios de la contaminación marítima, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente, pues con el caso del Prestige y el caso del Mar Egeo y otros muchos anteriores, el Urquiola, etcétera, pues en España, entre comillas, somos expertos en padecer estos accidentes y por lo tanto en conocer sus implicaciones jurídicas, ¿no? En este sentido, como decía, los clubs de P&I surgen para cubrir aquello que no cubre la compañía tradicional y entonces entre los propios navieros lo que hicieron era proporcionarse esa cobertura aseguradora entre ellos, de ellos para ellos, mutuas de navieros y por otra parte para hacer frente también al precio, ¿no? A las primas excesivas que se estaban solicitando para determinados riesgos en la medida que podían ser unos riesgos extraordinarios, pues obviamente también las primas podían ser elevadas, pero a lo mejor no solamente se cubren los daños por contaminación, hay otras responsabilidades para las cuales puede estar más acotada la responsabilidad y aún así, pues las primas estaban siendo ya excesivas, ¿no? A lo mejor porque tampoco había tantas compañías dispuestas a ofrecer esta cobertura. Por lo tanto, la reacción de los navieros fue defensiva, de decir, bueno, pues nos damos cobertura a nosotros mismos y lo hacemos a través de una mutua aseguradora. Entonces, este es el origen y esta es un poco el régimen jurídico actual de estos clubs, el funcionamiento como mutuas de seguros. Mutuas de seguros con personalidad jurídica propia y con la Constitución conforme a la normativa del país donde tiene su sede social. La mayoría de los clubs están integrados en el denominado Grupo Internacional, son los más conocidos, y estos clubs en muchos casos tienen bueno, pues su origen, su sede social, su régimen de funcionamiento, su normativa, su marco jurídico donde se les acoge, que es el inglés. Aunque luego a lo mejor están en Bermudas, pero bueno, es el marco jurídico inglés. Y esto, bueno, pues Enrique después nos explicará cómo efectivamente el hecho de que tengan su sede en Inglaterra y otros aspectos relativos a la libertad, a la autonomía de la voluntad, etcétera, pues determinan que la normativa aplicable sea finalmente la normativa inglesa y el arbitraje inglés, la jurisdicción inglesa, pero bueno, eso nos va a explicar Enrique, yo ahí no me voy a meter. Bien, como decía, la mayoría con sede en Inglaterra, pero bueno, los tenemos también en Estados Unidos, en Noruega, en Japón, en Suecia. Algunos a lo mejor nos suenan los nombres, el Britannia, el London, el London P&I, que es precisamente, ¿no?, el que tenía asegurado a la propietaria del Prestige. Tenemos
el UK, tenemos el American Club, tenemos el GARD, el noruego. Bien, clubs de protección, compañías aseguradoras, mutuas de aseguradoras. Como decía, hay un grupo internacional donde se integran los más conocidos, es el grupo internacional de los clubs de P&I, donde hay 12 miembros, pero aparte hay otros diferentes. Quiero decir que se puede contratar el seguro dentro de los que están en el grupo internacional, que son los que acaparan la mayor parte del sector, del tonelaje, puede ser aproximadamente un 90%, no lo sé, aproximadamente como un 90% está dentro del grupo internacional, ¿no? Dentro de lo que es la cobertura propia de estos grupos, de estos clubs. Cada club tiene su propia autonomía, pero al formar parte del grupo, pues hay una cierta unidad de actuación. Enrique, que conoce muy bien también el derecho de la competencia, nos podría decir algo sobre esto, pero no es el objeto de la exposición, pero sí que nos ayuda a explicar que haya cierta unidad de actuación, que los modelos que se oferten sean muy similares, de coberturas, de forma de actuación, de normativa aplicable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay autonomía, pero hay un funcionamiento bastante coordinado dentro del grupo, y si el grupo decimos que acapara el 90%, pues fuera del grupo queda poco margen. Y tenemos, bueno, pues contrato de seguros con sus correspondientes sumas aseguradas. Bueno, algunas ventajas de los clubs de P&I. ¿Qué ventaja proporcionan los clubs de P&I? Bueno, pues la primera ventaja que proporcionan estos clubs de P&I, en el caso de que efectivamente pues, se esté interesado en contratar esta cobertura para quedar a salvo de esa posible responsabilidad civil, a la medida de lo posible. Bueno, pues en principio los clubs no tienen ánimo de lucro. Son mutuas, no tienen ánimo de lucro. Bueno, con esto también podríamos discutir, pero bueno, en principio el ánimo de lucro no es el objetivo, con lo cual, pues también hay que tener en cuenta que el precio que ofrecen para proporcionar esa cobertura es un precio razonable dentro de lo que se está cubriendo, quiero decir, porque estamos hablando de unos riesgos que pueden ser, bueno, en caso de que se produzca el siniestro, las indemnizaciones pueden ser muy elevadas, extraordinarias, como lo hemos visto en el caso del Prestige y en tantos otros supuestos. Y por lo tanto, bueno, pues esto les permite jugar, no sé si a precio de coste, pero desde luego no hay un objetivo tan claro del ánimo de lucro como en una compañía de seguros tradicional. Las cuotas en principio se limitan a cubrir, bueno, pues lo que es el funcionamiento y las reclamaciones que se puedan producir. Por otra parte, en la medida que es una mutua, hay ciertos derechos para los miembros de estos clubs, en la medida que bueno, pueden participar en las asambleas generales y en su caso podrían formar parte del órgano directivo, del órgano del consejo de administración en su caso. Es decir, hay una cierta participación en la vida política del club por parte de aquellos que son miembros de este club. Bien, ventajas. Indudablemente los clubs conocen el sector. Las compañías de seguro tradicionales españolas también conocen el sector, ¿eh? Yo no voy a decir que no conozcan el sector. Hay compañías españolas trabajando desde hace muchísimos años en el ámbito del seguro marítimo, como puede ser AXA, como puede ser Mafre, etcétera, y por lo tanto conocen el sector, pero en los clubs desde luego también lo conocen muy bien y bueno, ofrecen servicios adicionales de formación, servicios adicionales en materia de prevención, etcétera. Por otra parte, puede haber un contacto casi permanente con algunas de las personas de referencia de los clubes, a través de corresponsales, etcétera, que también es una ventaja. También es cierto que las pólizas españolas tenemos como referencia normalmente un comisario de averías al cual también se puede recurrir para el caso de que exista algún tipo de cuestión a plantear, algún tipo de duda, algún tipo de siniestro que se haya podido producir. Pero bueno, pues sería alguna de las ventajas. Pero bueno, todo no son ventajas, todo no son ventajas. También hay alguna desventaja o alguna cuestión que para los miembros de los clubes pues les produce cierta incertidumbre, cierta preocupación.
La incertidumbre viene determinada porque los clubs no funcionan con una prima fija, salvo excepciones. Puede haber una prima fija, pero no funcionan con una prima fija. Es decir, lo que la forma de funcionar en cuanto a lo que es el precio por estar asegurado depende de las contribuciones que se tengan que realizar, de los gastos de gestión del propio club durante la anualidad. Los contratos de seguro de P&I suelen ser, pues, de modo similar a lo que sucede en el mercado asegurador español, al uso tradicional, duración anual, el periodo de cobertura, y la cantidad, la contribución que se tiene que realizar al club de P&I se desconoce en un primer momento. Se desconoce en un primer momento porque depende de cómo vaya el año. Si en el año hay muchos siniestros, si no hay muchos siniestros, si efectivamente hay que contribuir a esos siniestros. Entonces, eso va determinando cuáles son las cantidades, las derramas, ¿no?, que después se van a tener que realizar entre los diferentes miembros del club. Por lo tanto, bueno, pues existe esa incertidumbre, ¿no? Hay obligación de contribuir al club en función de lo que el club nos solicite que contribuyamos, en función de lo que el propio club, bueno, pues le haya llegado de reclamaciones de sus miembros. Y la incertidumbre, pues, se incrementa por el hecho de que, claro, algunos de estos siniestros, la tramitación judicial, bueno, lo vamos a ver a continuación, pues lleva un mínimo de años. Entonces, claro, podemos tener una reclamación un año, pero la reclamación del miembro del club nos puede llegar, no lo sé, al año siguiente, de la fecha en que se ha producido el siniestro, etcétera, una vez que se van concretando las cantidades, etcétera, ¿no? Por lo menos a lo largo de diversos años se va concretando las cantidades. Entonces, el club es quien determina cuándo se cierra una determinada reclamación, un determinado siniestro. ¿Por qué? Porque posiblemente necesitará a lo mejor un tiempo para concretar cuáles son las cantidades que tiene que contribuir cada uno de los miembros en función de cómo se vaya desarrollando el siniestro. Porque en la mayoría de los siniestros, en el caso de contaminación por hidrocarburos, etcétera, hay unos límites y puede haber más o menos unas ideas o una previsibilidad de cuáles pueden ser las cantidades a indemnizar, pero si luego las sentencias dicen que no hay derecho a limitar la responsabilidad, pues eso indudablemente trastoca las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, que la incertidumbre se traslada durante un tiempo y se pueden reclamar contribuciones al año siguiente o dentro de 2 años, etcétera, lo que el club determine. Hay más incertidumbre en el supuesto de los clubs que forman parte del grupo internacional. En el caso de los clubs que forman parte del grupo internacional, además de la posible derrama por formar parte de ese club y las reclamaciones que se puedan plantear, es posible que otros miembros del grupo internacional, otros clubs, soliciten ayuda al resto de los clubs para hacer frente a situaciones extraordinarias, como puede ser precisamente la del Prestige o algún otro supuesto de contaminación por hidrocarburos que dé lugar a grandes indemnizaciones. Por lo tanto, incertidumbre dentro del club, incertidumbre ampliada dentro del grupo internacional. Por eso, en algunos casos hay una renta fija, una prima fija, pero no es lo habitual, ¿no? Eso se puede establecer para algún caso concreto, pero desde luego no es lo habitual. Entonces, bueno, sería la desventaja, pero partiendo de la base de que se intenta operar a precio de coste más gastos y mantenimiento de la estructura. Bien, pues si tenemos en cuenta que es contrato de seguro marítimo, Club de Piano hay una aseguradora, una mutua con estas particularidades, ventajas e inconvenientes. Bueno, vamos avanzando con el resto de los elementos, ¿no?, de este contrato de seguro marítimo. El asegurado, claro, ¿quién es aquí el asegurado? Nos hemos referido a la compañía aseguradora, nos hemos referido al club, a la mutua de navieros. ¿Y a quién aseguran? Pues aseguran a quien pueda ser declarado responsable por el ejercicio de la navegación marítima, ¿no?, por la explotación de buques, sobre todo buques mercantes, pero también puede ser por buques pesqueros, buques recreativos, pero ya de unas ciertas dimensiones, porque hay buques de recreo que, bueno, pues tienen un coste,
y pueden generar responsabilidades también elevadas y necesitan la cobertura, ¿no?, de esa responsabilidad civil. Entonces, si nos referimos a estos diferentes tipos de buques, ¿quién puede ser declarado responsable civilmente por la explotación de un buque? Pues normalmente se focaliza esa responsabilidad sobre quien tiene, bueno, pues la posesión y la titularidad de la explotación, y en este caso es el armador, o en su caso el naviero, el que suele ser declarado responsable por la explotación de este buque. Por concretar un poco más, pues por concretar un poco más, en el caso de la contaminación procedente del combustible de los propios buques, por el combustible que llevan para uso, no para comercializar, en el caso de los bunkers, el convenio Bunkers del 2001, aquí el responsable es el propietario registral. El propietario registral del buque, por facilitar la tarea a quien vaya a reclamar, porque puede acceder al registro y ver quién es el propietario registral, que a lo mejor tampoco es tan sencillo, pero bueno, al menos debe constar ahí en el registro, porque después la estructura de ingeniería jurídica que se puede generar a partir de ahí para la explotación, los contratos de fletamento, etcétera, pues pueden complicar mucho identificar a quién en ese momento era el que efectivamente tenía la posesión del buque, lo estaba destinando a la navegación y lo estaba explotando en su propio nombre. Entonces, bueno, por facilitar, el propietario registral. Y si el propietario registral después quiere reclamar contra el que efectivamente tenía ese buque, pues en régimen de arrendamiento, o en régimen de time charter o en cualquier otra modalidad, pues ya el propietario que pueda repetir, ¿no? De modo similar, en el caso del CLC, en este caso sí, el convenio sobre responsabilidad civil por daños derivados de la contaminación por hidrocarburos, en este caso, cuando estamos hablando de petroleros, estamos hablando de buques tanque que llevan como carga precisamente pues esos hidrocarburos. De nuevo, el propietario registral del buque es el que puede ser declarado responsable civilmente por estos daños. También creo que se puede destacar en el caso de los pasajeros. En el caso de los pasajeros, en el convenio de Atenas, el reglamento también de la Unión Europea, aquí se refiere al transportista ejecutor. Aquí también podemos tener responsabilidades muy elevadas. En un crucero, hay cruceros que pueden llevar muchísimos pasajeros y, bueno, yo ya no entro en cómo sería si se produce algún incidente, ¿no?, como el del Costa Concordia, etcétera, pero la cuestión es que las responsabilidades pueden ser muy, muy elevadas y, por lo tanto, aquí también se puede declarar esa responsabilidad y se va a necesitar esa cobertura. Y además de estos supuestos típicos de responsabilidad civil, podemos tener pues, los daños que se produzcan a las mercancías transportadas, podemos tener un abordaje, podemos tener, bueno, algo más habitual en la práctica de lo que son los siniestros, ¿no?, que puede ser un abordaje, un choque a la entrada-salida de puerto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el armador, como decía, suele ser el que es declarado responsable en estos supuestos, ¿no?, sobre el que se atribuye esa responsabilidad. Bien, y si decimos que esta figura puede ser la de los asegurados, hemos visto también la compañía aseguradora, los riesgos cubiertos. Los riesgos cubiertos. ¿Cuáles son los riesgos habituales objeto de cobertura? Partiendo de la base de que es un seguro multirriesgo, es decir, son diferentes tipos de riesgos los que se cubren, pero partimos de la base de que sobre todo hablamos de responsabilidad civil, que es lo que nos va a ayudar también a entender las coberturas que se proporcionan. Pues la responsabilidad es responsabilidad civil por contaminación, la que decíamos, la del CLC del 92, pero también otras contaminaciones diferentes, porque contaminación por hidrocarburos del 92 abarca un amplio sector de la posible contaminación del mar, pero la contaminación puede venir determinada también por el propio combustible que lleva el buque como para su consumo, y podemos tener otras sustancias contaminantes y peligrosas, gases, líquidos que pueden ser contaminantes también. Y por otra parte, habrá que tener en cuenta que tenemos convenios internacionales sobre la materia, pero luego las normativas estatales también suelen señalar algo al respecto. La Ley de Navegación Marítima también señala que para aquello que no está en los convenios internacionales, etcétera, también hay responsabilidad por contaminación, que puede ser hasta la contaminación
por humos, puede ser la contaminación acústica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una normativa y bueno, hoy en día, pues claro, esto efectivamente ya no nos metemos con descarbonización, pero el tema de la contaminación es un, un- una cuestión que puede generar responsabilidad fácilmente y una responsabilidad cuantiosa. Son riesgos extraordinarios, se necesita cobertura y lo proporcionan los clubs de P&I. Como decíamos, precisamente es una de las razones de su origen, que proporcionan cobertura para los daños por contaminación por hidrocarburos. Bueno, voy avanzando, que ya llevo un tiempo también. Pasajeros, como decíamos, en el caso de los cruceros sobre todo, pero los ferries, etcétera, la responsabilidad que se puede generar por lesiones, por muerte de los pasajeros, es objeto también de cobertura. Además, son seguros obligatorios, no lo había comentado. El CLC exige seguro obligatorio en materia de transporte de pasajeros, ya cruceros, ferries también, Convenio de Atenas establece esa obligatoriedad del contrato de seguro, lo mismo que en el caso de bunkers también el seguro es obligatorio y además suele ir ligado el seguro obligatorio con la acción directa, pero eso queda para después, esa ligazón, ¿no?, entre seguro obligatorio y acción directa de los terceros perjudicados. Más riesgos cubiertos, abordajes. Bien, en el caso de abordajes decíamos, bien, hay una parte que lo cubre la póliza de cascos. ¿Qué es lo que cubre la póliza de cascos? Pues la póliza de cascos cubre unas responsabilidades, cubre 3/4 de responsabilidad. La responsabilidad frente al tercero cubre 3/4. Bueno, ¿y por qué dejan un cuartillo ahí sin cubrir? Bueno, pues porque tradicionalmente se consideraba que de esa manera los navieros iban a ser particularmente diligentes en no chocar, etcétera. Bueno, yo entiendo que también lo son, aunque no esté el cuartillo, pero bueno, se consideraba que de esa manera se estimulaba la diligencia de la tripulación, etcétera, ¿no? Porque un cuarto siempre iba a quedar fuera. Bien, eso queda fuera. Claro, la responsabilidad por abordaje se cubre, pero se cubren solamente algunos daños. La responsabilidad civil por algunos daños, no por otros. ¿Por qué daño se cubre? Daños y perjuicios ocasionados al otro buque y al cargamento del otro buque, no los propios. Entonces, responsabilidad civil frente a terceros, frente al otro buque, frente a la mercancía del otro buque. Lo propio queda sin cubrir. Y, repito, únicamente buque, carga. Los daños personales no están aquí. Entonces, ¿qué es lo que cubren los clubes de P&I? Pues lo que no está en la póliza de cascos. Lo que no está en la póliza de cascos, es decir, el cuartillo restante, eso lo cubre. También es cierto que las pólizas al uso se puede pactar, incorporar los 4/4 de responsabilidad. Ahí en ocasiones se cubren los 4/4, pero habría que pactarlo, ¿no? Por otra parte, los daños no cubiertos por la póliza, los daños personales, también los cubre el club de P&I, porque decimos que la póliza no cubre los daños personales, serán solamente daños al buque y a la mercancía del tercero. Y por otra parte, los daños a la propia mercancía, que esos tampoco se cubrían con la póliza de cascos, porque está pensada para el buque, para la mercancía no, la mercancía propia no está pensada. Y otros gastos como remoción, remolque, etcétera. Bien. Por lo tanto, responsabilidad civil por abordaje no cubierta por la póliza de cascos. Daños derivados de choques con objetos fijos o flotantes, sí, porque la póliza de cascos en principio tampoco lo cubre, es decir, también se podría pactar específicamente la cobertura en la póliza de cascos, daños, choques contra los diques, plataformas flotantes, bateas, etcétera, hoteles, restaurantes flotantes. Se puede pactar, pero la póliza estándar no lo cubre, por lo tanto, este tipo de daños a objetos fijos, flotantes, etcétera, serían cubiertos a través del club de P&I. Decíamos responsabilidad civil, que es lo que cubre normalmente, pero luego también se han incorporado aquí una serie de responsabilidades que quizás ya no hablamos tanto de responsabilidad civil o responsabilidad civil frente a terceros, sino más bien una labor casi de seguridad social, teniendo en cuenta que los buques mercantes, pues como es conocido, utilizan banderas de conveniencia, en ocasiones, pues, a ver, hay navieros excepcionales que cumplen la normativa al 100%, pero como sucede pues, en casi todos los sectores, hay quien le cuesta un poco más cumplir la normativa y se producen muchos problemas o de insolvencia o de otro tipo y en los cuales pues nos encontramos con tripulaciones abandonadas en puertos muy lejanos de donde viven las personas, etcétera. En ese sentido, pues se impone la obligación de repatriación en caso de abandono, en caso de muerte o incapacidad, y esto también se cubre a través del club de P&I y los daños por muerte o incapacidad, así como algunos salarios pendientes. Entonces,
no es estrictamente responsabilidad civil, pero bueno, es un poco de seguridad social, si se me permite la expresión. Gastos relacionados con polizones, refugiados y otras personas salvadas en el mar. También en este caso, bueno, pues se pueden incurrir en gastos y el club de P&I lo puede cubrir. Hay que tener en cuenta que no todos los puertos van a admitir a los polizones pueden estar un tiempo a bordo, etcétera. Responsabilidades por daños personales a otras personas diferentes de tripulación y de pasajeros. Bueno, ya comienza a ser menos habitual, pero también se pueden producir daños a otras personas diferentes, que puede ser desde bañistas, puede ser personas que están de visita o de acompañamiento a bordo del buque sin formar parte de la tripulación. Bien, los pagos, que tengo 4 o 5 minutos, tengo que terminar ya. Mucho ya. Sí, o sea, hay que ir Vamos a ver terminando, los sí. tiempos. Bueno, pues voy a ir terminando. Por tu avión, tú por tu avión. Sí, sí. Los pagos de sumas a terceros por el salvamento o intento de salvamento, lo mismo la contribución a la avería gruesa. En el caso el caso del salvamento, en el caso de la avería gruesa, como decía antes, la póliza de cascos cubre la obligación del asegurado de pagar el premio o de contribuir a la avería gruesa. Entonces eso va por la póliza de cascos. Si es el propio asegurado el que tiene el derecho del tercero y no se le satisface, lo va a poder solicitar a través de la compañía de seguros para que se le abonen esas cantidades. Es decir, cuando es el asegurado es el beneficiario del premio de salvamento o de la contribución a la avería gruesa. Eso también puede, normalmente es objeto de cobertura a través de estos clubs de P&I. Gastos y responsabilidades por remolque, gastos por remociones, esto también es interesante, los gastos de remoción de buque, de restos, porque en ocasiones se encuentran en vías navegables, entonces pues la autoridad portuaria va a exigir que, bueno, se habrá sufrido el accidente y habrá sido pues una desgracia, pero además va a exigir que se retiren esos restos o ese buque semi-hundido o esos contenedores que pueden estar en la zona portuaria o por cuestiones de seguridad o por cuestiones de utilidad comercial del puerto y eso pues a veces tiene unos costes muy elevados. Esto también se cubre a través del club de P&I y estas serían pues, algunas de las coberturas típicas. Hay las multas, que en ocasiones con el contrato de seguro pues hay cierta controversia si puede ser objeto de cobertura o no. Aquí hay multas que sí que son objeto de cobertura por parte del club de P&I. Hay gastos de medidas de defensa jurídica, de tramitación de los expedientes. Y la responsabilidad por la mercancía transportada en el buque asegurado. Hemos comentado antes también esta cuestión en relación con el abordaje, pero bueno, con carácter general para los daños que se puedan producir, si efectivamente hay una responsabilidad del armador porque su tripulación no ha sido diligente o por cualquier otro motivo en función de ese contrato de transporte y es responsable, se puede cubrir a través del club de P&I, fuera parte de la cobertura de la mercancía que pueda realizar su propietario o el que esté interesado en esa mercancía. Y en cuanto, y ahora sí que ya termino, la forma del contrato, pues no tenemos estrictamente lo que es una póliza al uso, como puede haber en el seguro tradicional. Sí que tenemos el certificado de entrada en el club y ese certificado de entrada en el club, bueno, pues hace las veces de certificado de tener contratado el seguro con unas condiciones que son las habituales y que se conocen. Y a esto a veces se le añade un elemento adicional, que es esa tarjeta azul, la Blue Card, que, bueno, pues sobre todo para los supuestos de seguros obligatorios, donde si no, no se deja acceder al puerto, etcétera, pues como los estados del puerto cada vez son más exigentes con estas cuestiones, pues quieren conocer que efectivamente hay un seguro obligatorio, pero a veces esos seguros obligatorios en esos papeles que aparecen por ahí, a veces lo que exige el estado del puerto es algo más concreto y algo que en su momento se pudiese materializar en dinero contante y sonante y para eso se emiten estas tarjetas azules donde efectivamente aquí ya se proporciona un elemento adicional que es una garantía de que se va a cubrir la responsabilidad que pueda surgir, que con el certificado también, pero está orientado sobre todo para facilitar después la posibilidad de obtener la indemnización. Y muchas gracias por vuestra atención
esta sería un poco la aproximación que quería realizar a los clubes de P&I desde el contrato de seguro marítimo, como he señalado antes. El club es una aseguradora, pero es una mutua y eso, bueno, pues tiene su régimen particular, asegurado pues quien pueda ser declarado responsable y a partir de ahí las coberturas, pues todo aquello que nos pueda generar responsabilidad, pues eso puede ser objeto de cobertura a través del club en la medida que no es cubierto por la póliza de seguro de buques que cubre muy poquitas responsabilidades, unas pocas sí, pero muy pocas y para el resto pues suele estar el club de P&I disponible. Muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, José Manuel, por esta ponencia que ha sido realmente muy interesante. Y vamos a hacer ahora un receso de 5 minutos y volvemos con la conferencia de Enrique. Muy bien. Buenas tardes de nuevo. Reiniciamos, retomamos la jornada, esta vez con Enrique San Juan, que nos va a hablar, nos va a contextualizar el asunto en la última sentencia de Prestige y la relación con la acción directa. Cuando tú quieras, Enrique. Muy bien, pues primero buenas tardes, bien hallados todos los que estáis. Para mí el placer es mío estar con el profesor Martín Osarte aquí, además que se haya desplazado desde Bilbao para venir aquí, para que le enseñemos el sol, pues estupendo, pero además es un placer de estar contigo y de compartir, evidentemente lo es con Ana. A la que hemos estado calculando cuánto hacía que no nos habíamos visto y era 12 o 13 años, pero como seguimos igual de jóvenes que entonces, pues es un placer reencontrarme con ella aquí. Gracias por la invitación a la comisión, en su nombre Gracias aquí, a ti, Enrique. por estar aquí. Igual que el profesor Martín Osante había dicho, yo voy a decir que la conferencia la podían dar ellos. Él y su tutorizada, Ana, que no la quería decir, pero ya lo digo yo, porque yo he leído el trabajo y evidentemente es un trabajo propio de ella, pero también de un maestro en la dirección a estos efectos. Y ellos han trabajado y trabajan mucho el tema efectivamente de la acción directa, fundamentalmente, que todo el mundo empieza hablando, pero yo lo que voy a hacer es contextualizarla dentro del marco del Prestige, precisamente por los posibles errores que podamos haber detectado, en cualquier caso, el caos que se nos va a venir porque no vamos al final a tener una solución, a lo mejor, en esta materia dentro de los tribunales ingleses. Vamos a decir a lo mejor porque están peleando por este tipo de cosas. En cualquier caso, siempre todos los trabajos empiezan de la misma forma. Este es un tema muy complejo, es un tema con mucha incertidumbre, esto de hablar de la acción directa en el derecho marítimo, fundamentalmente a partir del seguro obligatorio. Vale, perfecto, pues lo tenemos. Sobre todo porque ya no es que seamos internacionales, sino que somos transnacionales. Y la transnacionalidad de los contratos, pues la hemos visto antes en esta exposición de los que son los clubs P&I, pues nos lleva a que tenemos cosas raras respecto de contratos que no obedecen a la cultura española, que no obedecen a la cultura italiana y que se mezclan junto con una cultura. Le doy a compartir pantalla, es muy fácil. Gracias. Lo que me has dicho es muy fácil. Bueno, como es la primera. Ah, vale, en el décimo. Perfecto. Listo. ¿Ya te han avisado por el...? No, lo estaba viendo justo, digo, no estoy viendo. Vale, vale. Listo. Perfecto. Ahora ya sí. Bueno, pues en el asunto Sivan, que ya conocéis, que además habéis trabajado seguramente, tenemos un primer... Esto es anterior a la ley de navegación marítima y nos queda, voy a intentar con una sentencia de 2020 ver cuál va a ser el pensamiento futuro del Tribunal Supremo, lo veremos al final, pero de primeras nos queda esta y el futuro, que es cuando se define el Tribunal Supremo ya respecto a esto. Fijémonos que, claro, P&I, Protection and Indemnity, indemnidad, no a efectos de una responsabilidad civil. El Tribunal Supremo lo entendió así. Y dijo, mire usted, el planteamiento de este tipo de seguros va a funcionar
de una forma diferente a como nosotros lo tenemos previsto en España. De hecho, el marco dice, puesto que es válida tanto la sumisión del seguro a la legislación extranjera como la cláusula de arbitraje a Londres. Ahora discutiremos esto. Es decir, viene a considerar este tipo de contratos a efectos de cubrir la responsabilidad. Parten esencialmente de tener en cuenta lo que antes hemos oído, la libertad de pacto entre las partes. Y como no tenemos nada más que esto, si tenemos que rellenarlo, lo vamos a rellenar entonces con el Código de Comercio y en su caso lo vamos a rellenar con la ley del contrato de seguro a estos efectos. De tal forma que este es un seguro que no tenemos en España. Dice, no lo tenemos en España. Hemos visto que intentamos hacerlo a través de la Ley de Navegación Marítima. Hemos visto que se trata de recoger dentro del marco. Ahora yo también voy a apostar porque esto también existe aquí en virtud de la propia Ley de Navegación Marítima. Pero dice, mire usted, es que no se contempla esto y no se contempla siquiera, por lo tanto, la posibilidad de acción directa porque no lo tenemos. Esto es lo que nos había dicho en el supuesto Citibank el Tribunal Supremo. Y nosotros vamos a funcionar. Yo antes me he preguntado por qué te salía esto y sigo preguntándomelo, pero para actualizarlo, ¿no? Y dice, mire usted, pues vamos a tener esta regulación y lo vamos a cubrir de esta forma. Ahora, nos llega la Ley de Navegación Marítima. Y la Ley de Navegación Marítima, igual que en el marco de los convenios internacionales, en la mayoría de los convenios internacionales ya se está estableciendo incluso la acción directa. En el marco de la Ley de la exposición de motivos de la Ley de Navegación Marítima, veis que nos establece que la ley sanciona con carácter indisponible la acción directa y viene a plantear que aquí, salvo que se trata de otras excepciones, lo único que se puede oponer son 3 tipos de excepciones: limitaciones de responsabilidad, limitación de deuda y excepciones frente del asegurado frente al perjudicado. Esto es lo que nos dice la exposición de motivos y luego lo pone de manifiesto en el marco de 2 supuestos concretos que también lo tenemos en el ámbito de los convenios del Bankers, CLC, SNP, Atenas 2010, creo que es el 2002, creo que es el que lo recoge mejor, o Roma 2, que también la recoge en el artículo 18. ¿Vale? Entonces nos dice, mire usted tiene un seguro obligatorio, vamos al contrato de pasaje de responsabilidad por contaminación, esto es nuestra normativa, estamos trabajando con nuestra normativa y dice, mire usted tiene la posibilidad la obligación de establecer un seguro obligatorio y esto conllevará una acción directa respecto del perjudicado frente a la entidad aseguradora. Y hay limitación en las excepciones que usted pueda, en este sentido, realizar como aseguradora. Es esta protección que estamos dando a ese tercero perjudicado, que en principio, luego lo vemos un poquito más, no interviene en la firma de esa póliza, en la firma de ese contrato. Este es un ajeno, un tercero ajeno, pero que se ve vinculado, y vamos a ver que se ve vinculado por lo que han pactado otras cosas. Nuestra normativa marítima, vemos el artículo 463 y vemos que aquí también, cuando nos habla de responsabilidad civil, recordemos que el Tribunal Supremo lo que viene diciendo es que no es un seguro de responsabilidad civil, es un seguro de indemnización. El marco, sin embargo, cuando hablamos de responsabilidad civil, vemos que el 463 dice, mire usted, esto no solo se aplica a los seguros de responsabilidad civil de esta clase, sino también a coberturas del riesgo de nacimiento de determinadas obligaciones de indemnizar a terceros incluidas en seguros marítimos de otras clases. Claro, entonces me da igual cómo le pongas el nombre. Ya no es solo un seguro de responsabilidad civil, puede ser cualquier tipo de seguro el que estemos cubriendo a estos efectos. ¿Y cuándo nace? Desde que surge la responsabilidad del asegurado ante el propio tercero. Sobre estas discusiones. Si es en el momento de nacimiento, es en el momento de la reclamación, que parece que es la postura mayoritaria a estos efectos de todo el mundo. Claro, en el marco del convenio de transporte de pasajeros de 1974, en el marco de los convenios de Atenas o incluso el de Roma 2, en el artículo 18, pues también podemos ver este tipo de acciones directas respecto. Por lo tanto, tenemos una serie de instrumentos que nosotros, mientras estemos en Europa, funcionan perfectamente, ¿vale? Trabajamos perfectamente. El problema es cuando trabajamos fuera de Europa y entonces ya tenemos que ir mirando quién es firmante
y quién es firmante de los protocolos de modificación, para saber dónde están unos y dónde están otros, que esto es lo difícil. Pero bueno, para esto pues no tenéis más que leer a mi antecesor, que te va explicando claramente, pues mira, ahora para este utilizamos este convenio, para este utilizamos el otro convenio. Se aplica a otras clases y establece otra cosa, que dice, mire usted, estamos hablando de España. Como esto es vinculado normalmente al seguro obligatorio, si usted intenta excluir mediante una cláusula, ahora veremos otra de estas. Si usted intenta excluir esta responsabilidad, esto es inválido. Definir el concepto inválido ya es difícil, pero significa que no se puede usar, que va a ser nula la cláusula de estos efectos dentro del marco español. Claro, antes hemos oído de la Blue Card, luego la referiré otra vez. Porque claro, cuando a mí me ofrecen la Blue Card, en realidad, y esto es lo que motiva, por ejemplo, en el Prestige lo hizo, que el London P&I rápidamente metiera dinero, solo porque tenía la Blue Card prestada. Pero luego veremos que creo que tardó a 2015, de 2004, 2003, 2004 a 2015, todos esos años tardó en plantear litigiosidad en Londres. ¿Por qué? Por nuestra lentitud en los procesos penales, y cuando reaccionan y dicen, oye, pues ahora ya podemos pelear esto. Pero lo primero que hizo es poner el dinero para liberarse de la posible responsabilidad que pudiera venirle del otro lado, es decir, de que no le dejáramos entrar a partir de ese momento otros buques con Blue Card. Vale, pues esos pactos serían inválidos desde nuestro derecho. Pero claro, nosotros, esta es una cláusula que ha sido y sigue siendo discutida. Y seguirá siendo discutida hasta que la modifiquen. ¿Vale? No lo han hecho todavía y ya estamos de 2014, ya llevamos unos añitos, pero la interpretación siempre, porque la interpretación ha venido a ser flexible. Si la interpretación fuera radical, esta cláusula ya la habría modificado. Claro, sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes, atendremos a los convenios en que estemos nosotros, serán nulas, bueno, y en Europa, evidentemente serán nulas si se tendrán por opuestas las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera o arbitraje en el extranjero contenido en los contratos de utilización del buque o los auxiliares cuando no hayan sido negociadas individual y separadamente. Y el hecho de que consten la cláusula no significa nada. Mire usted, no es como en el banco que... No, pero está en la escritura notarial. Me da igual, no vale. El planteamiento que estamos es cerrando todo esto a posibles cambios de jurisdicción. Lo digo porque ahora lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos de los supuestos de jurisdicción entre Londres y La Coruña y Madrid, Tribunal Supremo. Por lo tanto, ese es nuestro marco de trabajo dentro del ámbito de... Y, evidentemente, tenemos el Tribunal Supremo, perdón, la ley del contrato de seguro, la acción directa y, bueno, la libertad de elección del 107.2 de ley aplicable. Bueno, es lo que antes nos han explicado, que esto es 1255, luego el Tribunal Supremo lo va a definir en una sentencia de 2020, esto es 1255 y a partir de ahí, pues lo que quieran las partes, y si no han visto nada, pues ahora tenemos la ley de navegación marítima, que lo que hizo fue introducir esencialmente casi todo lo de los convenios internacionales, fue muy criticado porque además es remisorio. Es decir, y decían, yo oí una crítica al principio que decía, bueno, coja usted un solo artículo y diga, todo esto se regirá por los convenios internacionales, y punto. Y ya no es, pues claro, es una remisión estática a algo que es dinámico. Cuando te refieres, por ejemplo, a un convenio y lo haces con fecha, es dinámico, el convenio va en protocolo y tenemos que interpretarlo de esta forma. Voy a plantearlo desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego veremos por qué surge la misma en el asunto London, en el asunto que nos llama aquí. Y lo voy a plantear porque nos cuenta muy bien la historia a la hora de unificar, para luego comprender qué es lo que han dicho los tribunales ingleses, tomando en consideración esta sentencia. He dicho tomando en consideración, es tomando en desconsideración esta sentencia, porque no la han considerado, ¿vale? Ni el árbitro, ni los árbitros, ni tampoco los tribunales ingleses han decidido que
esto no es aplicable en un momento en que quedaban mes y pico para que tomara efectividad el Brexit, lo cual también era lógico, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en la quinta división allí en Londres, en el Tribunal de Sociedades y de Insolvencias, y cuando le hablabas a los magistrados, compañeros de allí, planteaban una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, te miraban así como diciendo, yo soy el que decido, perdón, no vengas aquí a mí a explicarme, que vengan otros a decirme que tienen que ayudarme a decidir. Claro, en este planteamiento tenemos una historia que contar, y esta es la historia que contar. Nosotros tenemos el naufragio en 2002, y claro, a partir de ahí tenemos una acción penal. Esa acción penal ejercita acciones civiles conforme al 117 del Código Penal. El club, London Club PNI, lo que hace es rápidamente consignar hasta la cuantía limitativa de su responsabilidad, una parte, no toda. Y lo primero que nos planteamos es, esto está trabajándose en La Coruña, y lo primero que nos planteamos es, en el marco de esa responsabilidad, luego veremos cómo lo resuelve el Tribunal Supremo, en el marco de esa responsabilidad, claro, aquí cabe todo, es decir, es una responsabilidad que va a suceder tanto de forma directa por el condenado naviero o como responsabilidad indirecta respecto de todos los que son perjudicados o no. Esta es una primera de las cuestiones que ya sonaron. En marcha todo esto con un Real Decreto y luego otro Real Decreto Ley para desarrollo de ese Real Decreto para que el Estado rápidamente pague a quienes son los perjudicados y el Estado se subroga en las indemnizaciones para evitar, pues supongo que quejas respecto del gobierno. Ahora el 16 de enero de 2012 se plantea, después, esto estamos hablando de 2003, en 2012 ya está cansado el club y plantea, no había hecho nada en todo ese tiempo, había esperado a que sucediera cualquier otro tipo de cosa. Pero claro, plantea ya un arbitraje y empieza a plantear problemas, pese a que había consignado en el año 2003 y pese a que no se había personado en el procedimiento penal. No se persona, consigna y espera. Nuestra justicia penal es lenta. Si la comparamos con el sistema de Estados Unidos es muy lenta. Y el 16 de enero, fecha de mi cumpleaños, decide, por eso precisamente, accionar y dice, bueno, pues esto yo tengo un contrato, hemos visto todo el régimen, en mi contrato la cláusula compromisoria es que si tienes algo que discutir conmigo te vas a un arbitraje, al fuero, antes lo hemos oído muy bien, al fuero que yo conozco, que es el que hemos establecido, que es el de Londres. Y por lo tanto, plantea que no puedes, plantea dos cosas, que no puedes hacerme responsable y que si quieres hacerme responsable, eso es como una acción de jactancia, si quieres hacerme responsable, tienes que venir a un arbitraje. Por lo tanto, no venga a un arbitraje si quieres, si no vienes al arbitraje no me puedes hacer responsable y no puedes hacerme responsable de la responsabilidad por el 117 del Código Penal de España. Aún a pesar, España no se persona. No sé si esto fue un error o no, pero en la sentencia de recurso de apelación que se ha resuelto recientemente, el planteamiento, una de las cosas que le han echado en cara es precisamente que aquí no se persona, pero luego recurre. Entonces dice, ha aceptado la jurisdicción inglesa. A lo mejor le hubiera convenido ir a pelear en ese momento. Laudo arbitral del 13 de febrero de 2013 que le da la razón al London Club y le dice, pues es verdad, tiene usted razón. Debería haberse formulado ante el arbitraje, no puede exigírsele responsabilidad a usted por el tema del 117 del Código Penal español y me da igual. De hecho, incluso el planteamiento llega más porque aquí, por ejemplo, dice, se solicita, ahora veremos esto, se solicita la ejecución y se plantea una apelación y se confirma que se puede ejecutar. Pero en este último apartado, que es una vez que yo tengo el laudo,
por la normativa inglesa, es posible, ellos lo llaman la conversión del laudo en una sentencia, es lo que nosotros llamaríamos aquí a través de la ley de arbitraje, que lo llamamos a ejecución. Nos vamos a un tribunal para que nos ejecute, igual que nos vamos a un tribunal para medidas cautelares o para que nos practique una prueba que no quieren realizar las partes. Ley de arbitraje a estos efectos. Y aquí lo que hacen es, oye, me voy y digo, oiga, conviértamelo usted en una sentencia, hágamelo usted ejecutivo esto y ejecute estos supuestos en que no pueden hacerme responsable y al mismo tiempo yo no, por el 117, y si usted quiere algo, tiene que venir a este arbitraje. Ahora, en este planteamiento incluso se plantearon cuestiones prejudiciales, que al final algunas de ellas, una de ellas es esta, pero también se plantean otras que incluso se llegan a renunciar. Es decir, y esto está ahora mismo en discusión, pero es uno de los puntos de discusión. Pero lo que más me llama la atención es que incluso cuando plantean las cuestiones prejudiciales, los jueces ingleses dan pie de recurso. Y no hay recurso cuando el juez decide que se plantea una cuestión perjudicial. Les da pie de recurso a la parte que están discutiendo. Verás cuando descubran que no era posible recurrir ante el Tribunal de Justicia a esto, pero como renunció a la cuestión prejudicial y eso es potestad judicial, solo del juez, da igual que lo lleven a recurso. A lo mejor estoy desvelando ya el resultado futuro de todo esto, porque solo se discuten dos cosas, pero una de estas es la que se discute cuando descubran que lo que pasa es que tenemos ahora mismo la situación del Brexit y creo que a los jueces ingleses les importa menos que entonces el planteamiento de esta situación ante el Tribunal de Justicia. Pero, mientras tanto, trabajamos en un mundo paralelo. Esto llegó al Tribunal Supremo también, es decir, ya que tenemos la sentencia firme, llega al Tribunal Supremo y lo resuelve. Ahora vemos lo que dice el Tribunal Supremo en un par de cosas. Llega al Tribunal Supremo y lo resuelve, vuelve a la audiencia si tú eres como audiencia quien dicta la sentencia penal, tú eres quien ejecuta. Si es un juez penal, es el juez el que ejecuta. Y empieza a ejecutar la audiencia provincial de La Coruña. Claro, esto vuelve al Tribunal Supremo, se recurre y diréis, ¿cómo que se recurre un auto de ejecución? Pues el Tribunal Supremo en penal dice que los autos de ejecución civil, la parte civil, forma parte del contenido de la sentencia. Por lo tanto, es recurrible en casación. Es curioso, pues esto en civil no se daría nunca en la vida, pero en penal forma parte igual que en civil, una responsabilidad civil no prescribe nunca. En penal, pero no prescribe nunca. Pero en civil sí la tendríamos prescrita, ¿no? La derivada del delito, me refiero. Claro, una vez que tenemos esto, y ya teníamos los reales decretos estos por los que el Estado español había ido pagando y además se había subrogado las acciones, pues entonces el planteamiento del auto de ejecución es vamos a llevarlo a Londres. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. De pronto, y además fue susceptible de una aclaración por parte del Tribunal Supremo después de un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Claro, porque de primeras la sentencia venía a recoger, mire usted, yo ejecuto, pero ejecuto en el ámbito europeo, como juez europeo, pero en el ámbito extranjero váyanse ustedes a ir a reclamar allí donde tienen. Esto fue recurrido y dice, esto, como que aquí en España la normativa española lo que dice que dentro del marco del artículo 17 de la Constitución española, el juez deberá juzgar y ejecutar lo juzgado. Como que en un lado va a hacerlo de una forma y en otro el juez de lo penal debe juzgar y ejecutar lo juzgado de oficio y con impulso de oficio. No me diga usted que no lo va a hacer. Y hay una salvedad en el reglamento 44, hoy el reglamento 1215/2 de 2012, hay una salvedad, hoy está en el artículo 45 y antes estaba en el artículo 40, que dice, mire usted, para ejecutar en el Reino Unido, Gales, Escocia, etcétera, este tipo de supuestos usted puede hacerlo, pero tiene que ir a pedirlo allí. Y entonces el Tribunal Supremo se dice, hace una interpretación muy curiosa que dice, vale, nosotros tenemos la función de ejecutar lo juzgado, pero con las herramientas que tenemos.
Por lo tanto, lo que voy es habilitar para que utilizar esas herramientas se construyen a partir de que el Estado se había subrogado en las acciones. Por lo tanto, el Estado por eso es el que va al Reino Unido a intentar ejecutar este tipo de supuestos. Entonces, lo que hace es, llega y dice, oiga, yo solicito el reconocimiento del auto que se hace efectivamente en mayo de 2019, que nos lo reconocen a efectos de ejecutar esto. Pero esto es recurrido por el London Club y es donde se plantean las cuestiones prejudiciales que ahora vamos a ver, porque se plantea precisamente cuál es la interpretación del artículo del anterior artículo y de ahora del artículo actual del reglamento 1215 a efectos de reconocimiento y ejecución de resoluciones civiles y mercantiles en otros países. Se plantea esas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolviendo esta materia. Estamos en el límite, esto es mayo de 2019 y aquello es junio de 2019. Estamos en el límite de la salida del Brexit, o sea que fijémonos en qué estarían pensando los tribunales ingleses en este momento o todo el Reino Unido, ¿vale? Mientras nosotros pues partíamos de un concepto diferente. Antes de pasar a este apartado, sí que me gustaría decir que la propia sentencia del Prestige de 14 de enero de 2016, aunque se equivoca en el 467, es el 465 el que quiere decir, hace referencia a que ya sí que tenemos adaptado en nuestro país el reconocimiento de los contratos de seguros de P&I y parte de esa realidad. Yo no lo vería tan directo por el 465, sino más por la vía que os he dicho antes de esto de responsabilidad civil se reconoce para otro supuesto. Pero bueno, en el fondo acierta a la hora de decir esto es lo que tenemos. Y además establece las excepciones y inmune a las excepciones. Y dice, mire usted, y esto, yo soy un tribunal penal. Como soy un tribunal penal, y aquí hay una responsabilidad civil, que cada uno peche con su consecuencia. Y una de las consecuencias, esto en civil tampoco lo diríamos nunca. Y como usted nos ha personado, London, pues peche con las consecuencias. Y le voy a poner la responsabilidad civil correspondiente. Y además me voy a plantear si esa responsabilidad civil es una responsabilidad civil que usted va a tener directa o indirecta. Y la asegurada en este caso va a ser condenada como responsable civil subsidiario, lo que plantea como hipótesis de un trabajo una doble alternativa, que la responsabilidad de la aseguradora lo sea directa solo respecto a la de aquella, es decir, solo respecto de la asegurada, y en consecuencia subsidiaria a la del condenado como responsable penal, que en este caso es el que ha sido condenado, no la asegurada, o también directa respecto a la de este último. Opción directa en ambos supuestos. Claro, el planteamiento deja mucho que desear. Lo mismo te contratan para llevarte allí y que hagas un informe, porque como te contraten para hacer un informe, te las vas a ver y te las vas a desear para justificar que es una responsabilidad directa. Entonces, vale, dice, no, es directa penal también. Pues bueno, bueno, lo dejamos ahí por si tienes que hacerlo, que lo estudies bien. Claro, este planteamiento llega, por lo tanto, el Real Decreto que me refería es el 4/2003, llega finalmente a plantearle al Tribunal bueno, mira, la tenía por aquí, que es esta. La sentencia llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y viene a plantear diferentes preguntas. Preguntas que vienen a solucionar no solo este tema, que puede ser importante, sino otros que puedan venir en el futuro. El Tribunal de Justicia responde de una forma dentro de lo que es la coherencia de nuestro sistema, ¿vale? Y primera pregunta que yo quiero responder. A ver, primera cuestión que yo quiero responder. Hablamos de ese reglamento 44/2001, pero en realidad hablamos ahora, luego tuvimos primero el convenio de Bruselas, luego el reglamento 44 y finalmente ese reglamento 1215 de 2012. Pero en aquel momento trabajaba con el 44/2001. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho muchas veces, es lo mismo. No hemos cambiado. La jurisprudencia aplicable al 44/2001 es la aplicable al reglamento 1215. Por lo tanto, hablamos de lo mismo. Pero como la sentencia trabaja con el 44,
yo voy a trabajar con este. Dice, primera cuestión que nos planteáis, la del artículo 34. ¿Qué dice el artículo 34? No sé si lo he recogido aquí. Sí, el artículo 34, hoy 45, dice, ahora volvemos, a petición de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento de una resolución de un país europeo en otro país europeo, entre otras cosas, por esta cosa, que es si es incompatible, una y otra. Y evidentemente había dos decisiones incompatibles, que era la del tribunal que había dicho en Londres, mire usted si quiere condenar a esta persona jurídica tiene que venir a un arbitraje, no es responsable por la vía del 117, y nuestra resolución, nuestra sentencia y auto, que habían determinado que London P&I era responsable. Eran incompatibles. En realidad, una estaba diciendo eres responsable y otra estaba diciendo no eres responsable, que era uno de los dos pedimentos que le hacía. Por lo tanto, la primera cuestión es, dentro del marco del artículo 34 y dentro de lo que son resoluciones, lo que se refiere al convenio de resoluciones, ¿cabe el arbitraje, el laudo arbitral? O sea, cuando hablamos de resolución, esto es muy, muy importante a efectos internacionales. ¿Por qué? Porque como metamos el arbitraje, aquí cabe todo. El arbitraje no se resuelve de la misma forma aquí que en Portugal, que en Italia, que en Grecia, ni por los mismos órganos, ni necesariamente por órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, meter el arbitraje nunca se había querido y de hecho se excluye. Si vemos todos los supuestos que tenemos aquí, de seguros obligatorios, normas, etcétera, nuestro planteamiento es siempre el mismo. Por lo tanto, el planteamiento es, mire usted, no. Dentro de nuestro reglamento, y considerando 12 del reglamento, no se aplica ninguna acción o resolución judicial relativa al reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. No se aplica. Buf. Entonces, tenemos un problema. Pero esto será interesante para la resolución que ahora voy a comentar muy rápidamente también. Matizamos. Matizamos dos veces. Porque lo que hace la sentencia del TJUE en esta es matizar dos cosas. Primera matización. Sentencia es la de 20 de junio de 2022. Matiza dos cosas. Primera cuestión matizada. Aquí hay un laudo y luego se convierte en sentencia. Según la norma del Reino Unido. Se convierte en algo ejecutivo. Por lo tanto, si se convierte en algo ejecutivo, vamos a interpretar ampliamente el artículo correspondiente. Vamos a buscar la finalidad de esto y vamos a ver la jurisprudencia que tenemos, en concreto la jurisprudencia Hoffman 1988. Y viene a plantear, en ese sentido, es la primera matización, el apartado 12 que tenéis ahí, y dice, hombre, si resulta que al final con esta resolución, es algo que resulta incompatible. Si resulta que, tomando la finalidad de lo que se pretende, es saber si se es responsable o no, y teniendo en cuenta que habíamos dicho en el asunto Hoffman que no impide que una resolución relativa a tal materia pueda estar comprendida e impedir el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro siempre que no sea inconciliable con ella, en los términos del artículo 34, en Hoffman habían dicho esto, pues esto puede ser. No lo entra, pero puede ser. ¿Vale? No entra, pero puede ser. Segunda matización, en este caso concreto, es que resulta que tenemos dos problemas. Uno es el ámbito compromisorio que existe en el contrato, el someterlo al arbitraje, y el segundo es las circunstancias concretas de este procedimiento, que es la existencia de dos procedimientos de lo mismo, litispendencia. En la primera, el ámbito compromisorio lo analiza muy interesantemente diciendo, ¿se podría plantear un pleito sobre la misma materia en el Reino Unido que no fuera un laudo arbitral? Y dice, no, pues entonces no puedes plantear nada, porque es sobre la misma materia. Entonces no puedes plantear nada. Ahora, esto tiene mucho que ver con el planteamiento de las
injunctions, ¿no? Que se van a poner de moda otra vez, Sí. ¿vale? Tanto en el tema del arbitraje como en el tema no arbitraje, que son las medidas que ir a litigar a otro país para evitar que te planteen aquí el problema, ¿no? Y dice, y además aquí hay una litispendencia, es decir, ya no es litispendencia, ya está resuelto, ya es una cosa juzgada. Por lo tanto, como es cosa juzgada, pues en este caso concreto no lo vamos a aplicar. Y para ello cita además el asunto que tenéis ahí, Assenham, en donde ya se pronunció el artículo 13 del reglamento relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución debe interpretarse en el sentido de que la parte perjudicada que dispone de una acción directa contra el asegurador del autor del daño que ha sufrido no está vinculado por un acuerdo atributivo de competencia, de tal forma que a estos efectos puede seguirle reclamando sin necesidad de que esté comprometido con la cláusula esta que está abierta. Por lo tanto, si viene el Estado español aquí a reclamar, podría reclamarlo porque lo que está haciendo es una acción directa que no le vincula, precisamente porque ya lo habíamos dicho esto. Por lo tanto, todo este conjunto es, usted no puede plantear un arbitraje y usted sí puede plantear una acción de ejecución, aunque sea de esta forma como la estamos planteando. Claro, ese plan... uy, ese planteamiento llevó a la segunda cuestión prejudicial, que es la tercera en realidad, a otras son las dos, que es, mire usted, aquí ya tenemos un asunto resuelto y este asunto resuelto, pues el planteamiento de esto, el abogado francés también intervino en esto. Claro, ¿qué ha ocurrido después? Lo que ha ocurrido después es la sentencia esta de 6 de octubre de 2023, que ya tiene el resultado de la sentencia de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando planteó la cuestión prejudicial. Este es el tribunal de la High Court de Londres que dice, ya tengo esta cuestión, ya está recurrida ahora mismo, y dice, pues ya me toca resolver. Y resuelve cuestiones, voy a ir terminando, me quedan un par de cosas, resuelve cuestiones tan importantes. Aquí se nombraron dos árbitros, uno para el asunto español, otro para el asunto francés, que también lo entendía. El asunto es, la sentencia lo llama Schaff, como el nombre del árbitro. Y entonces viene a decir, oiga usted, es que España en el fondo participó aquí de la jurisdicción de aquí. Y porque vino aquí, recurrió la resolución, se sometió. Es cierto que nosotros, como en la primera ocasión, no digas esto, pero aquí no era la primera ocasión. No había querido intervenir, pero luego intervino para recurrir esto. Por lo tanto, ya se ha sometido a nuestra jurisdicción. Pero este no es el dato que a mí más me llama la atención. El dato que dice la sentencia son 4 apartados que he destacado, que dicen, primera parte. El árbitro, en el asunto español, ya dijo una cosa muy interesante que asume la sentencia, que es litispendencia ni litispendencia. Esto se carga mi sistema arbitral. Como yo reconozca que los que tienen razón son ellos porque tienen una sentencia, aquí nadie se somete al sistema arbitral inglés. Y este es el negocio. O sea, somos árbitros. Aquí hay unos contratos, un sometimiento, una seguridad, lo he explicado antes. Muy bien. Por lo tanto, ¿quién dice que yo no tengo jurisdicción? Dice el árbitro. Y esto lo asume. La sentencia dice, claro, esto es lo que ocurrió. Segundo argumento. Esto ya es más duro porque estamos a punto de salir en el Brexit, ¿vale? Estamos a punto de salir. Pero dice el tribunal, dice, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha fundamentado esencialmente en el asunto llamado solo. Eso no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver con esto. Se ha equivocado. Lo ha aplicado mal. Por lo tanto, no me vincula. Porque se ha equivocado. Es decir, juzga. Sabemos que las sentencias del TJUE son vinculantes no solo en la parte dispositiva, sino en todos sus argumentos a todos los países de la Unión Europea. ¿Vale? No es como en España, cosa juzgada es un apartado dependiendo de la jurisdicción, ¿no? Aquí es vinculante a todo. Y lo discute y dice, tú te has basado en esta sentencia y esto no es aplicable a este caso. Siguiente asunto, que es, ¿usted ha respondido
a cuestiones que no se le han preguntado. Usted ha venido a decir, en estos argumentos ítem más, que no solo responde que si cabe o no cabe, la primera me venía muy bien, no cabe, pero usted ha añadido cosas. A usted no se le ha preguntado eso. A usted se le ha preguntado si cabe o no cabe. No si puede caber si lo interpretamos de esta forma o si puede caber si lo... Por lo tanto, usted se ha extralimitado y usted no puede extralimitarse. Su función de TJUE es responder en cuestiones prejudiciales a lo que se le pregunta por parte de las dudas que tienen los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, me voy a la primera que me sirve, las segundas y terceras no me sirven, no la aplico. Y por último, argumento de peso absoluto, que es tras el Brexit, el reglamento no es lo prioritario en el Reino Unido. ¿Vale? Por lo tanto, listo, vamos a resolverlo y lo planteamos a estos efectos desde otro punto. Y rechazan. Mire usted no puede venir a ejecutar, usted tiene que someterse al arbitraje. Está recurrido por dos razones esenciales. Una es por el tema de un rechazo de las prejudiciales, que hubo una renuncia prejudicial a lo largo de esto, y sobre el asunto esencial de la aplicación o no la aplicación, y estaremos pendientes de cuál sea el resultado. Mientras tanto, y última diapositiva que os pongo, esta es lo que es asuntos. ¿Ha dicho algo posteriormente el Tribunal Supremo sobre estas cosas? Pues no ha dicho nada. Pero hay una sentencia de 2020 que, por buscar mucho, al final no ha dicho de la acción directa, pero sí que ha dicho del seguro a efectos de su fundamentación y fuentes. Y viene manteniendo lo mismo que mantenía. ¿Dirá lo mismo respecto de la acción directa? ¿Planteará que la acción directa en los seguros, ya si es seguro obligatorio, los seguros navieros, si es un seguro marítimo y ese seguro marítimo es obligatorio, la acción directa en España no está discutida? Pero si sigue manteniendo esto, que es lo mismo que dijo en la sentencia Sibank de 2003, en realidad bastaría alegar ante la jurisdicción en ese recurso, mire usted, si es que el propio Tribunal Supremo está diciendo que esto es libertad de pactos. Y si es libertad de pactos, hay que someterse a lo que dice la cláusula compromisoria de sometimiento de arbitraje. Y a lo mejor, no sé, es una cuestión de apostar, pero si yo tuviera que apostar, apostaría a que no vamos a acertar nosotros, sino que van a mantener, por muchas razones, pero sobre todo porque estamos hablando de una circunscripción, de un fuero que atrae muchísimos millones y donde está sujeto todo el sistema arbitral marítimo, el 90% del funcionamiento de los clubes. Que sí que antes ha dicho, sí, tenemos en otro, están intentando Holanda pelear y todo esto. Creíamos que con el Brexit Valencia se hizo grande y fuerte para intentarlo. Se mantienen ahí para mí por una razón esencial, la seguridad jurídica de la interpretación de todas y cada una de las cláusulas de este tipo de contrato. Pues esto es lo que tenemos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a ti, Enrique, porque ha sido fantástica tu ponencia y por tus palabras, obviamente, hacia todos. Entonces, ahora quisiera abrir rápidamente un turno de preguntas. Primero, las presenciales. ¿Alguno de vosotros tiene alguna cuestión que plantear? Primero las fáciles. Primero las fáciles. Pásame un momento en el ordenador. Sí. Ponte aquí. Preguntar una cosa. ¿Quieres ponerte aquí? Por si acaso. Bueno, yo la verdad es que la idea que se tiene de arbitraje en España es, por lo menos la práctica, que tampoco creo que se utilice mucho en España el arbitraje, pero creo que se parte del principio de que es algo voluntario, no es algo impuesto, ¿no? Entonces, el que, vamos, estoy hablando por hablar, ¿no? El que no se personaran en ese momento allí no es algo para imponerle después el laudo arbitral, porque si es algo voluntario, a no ser que hubiera, por ejemplo, una sumisión expresa, porque muchas veces, igual que
en determinadas cuestiones, por ejemplo, en derecho de familia, cuando hay dos nacionalidades distintas, se puede pactar que nos sometemos a la jurisdicción pues, de la nacionalidad de la esposa o de lo que sea, ¿no? Pero en ese caso no entiendo por qué porque no te persona, porque no acepta el arbitraje, entre comillas, de los cascos, vamos, no lo entiendo. En realidad no es eso exactamente, porque lo que hacen, son muy inteligentes, lo que hacen es pedirle al tribunal inglés que se pronuncie sobre dos cosas. La primera es, dígale usted al Estado español, que por cierto alegó su condición de Estado que se le rechazó, ¿vale? Dígale usted al Estado español que si no viene aquí al arbitraje por la cláusula compromisoria, Sí. no puede condenarme. Y segundo, dígale usted que como me ha condenado, que no es posible esa condena del 117. Entonces, que puede venir aquí al arbitraje porque nos hemos comprometido. Y este sí es obligatorio, es decir, sí que nosotros sí que lo planteamos. Y esto no sucede en España, es decir, cuando las partes han planteado el arbitraje, no el voluntario, sino cuando plantea una cláusula arbitral, aunque sea en el extranjero, y lo tenemos en Málaga, lo tenemos muchas veces, Sí. pues mire usted, váyase usted al arbitraje primero. Luego ya el arbitraje dirá lo que sea. A veces es, por ejemplo, transportes, ¿no? Sí. Que tenemos una cuantía de obligatoria, a partir de ahí usted es voluntario, ¿no? Vale. En este pues ya decidimos en función de uno u otro, ¿no? Transporte terrestre. Pero en el planteamiento de este es, váyase usted a discutir ahí qué es lo que sucedió. El problema es que estamos peleando con dos jurisdicciones diferentes, internacionales, y además en el ámbito penal y en el ámbito civil. Nosotros en el ámbito penal, nuestra normativa es ciertamente incompatible en el ámbito, en responsabilidad civil, cuando existe este tipo de cláusulas compromisorias. Pero como nosotros sabemos que por el 111 o el 117 podemos optar en un penal por exigir la responsabilidad civil o por guardárnosla para exigir en uno de estos, ¿no? Entonces, a lo mejor, y una ley de enjuiciamiento criminal del final del siglo XIX, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que modificar para adaptarlo a lo transnacional, porque o nos adaptamos o nos puede ocurrir, bueno, ahora mismo hay una provisión de fondos que se hizo por mucha gente y entre otros por el London PNI, y ese se ha repartido, es decir, la responsabilidad, pero no va, yo creo que no, lo mismo sí, no se extraña y gana el Estado español y consigue imponer la jurisdicción penal allí, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el reglamento equiparan, se habla de resoluciones, no se habla, en España el concepto no es lo mismo una resolución judicial que un laudo arbitral, ¿no? Allí lo excluyen, de hecho, es decir, todos los convenios en la exposición de motivos excluyen arbitraje, no lo quieren. Y lo que hace es, ciertamente, ha sido muy criticada. Pero a mí me gusta la resolución de 2022 de jueves, ¿vale? El asunto 700. Lo interpretan muy, muy imaginativamente. Y dice, porque además es cierto, nosotros lo interpretaríamos así. Hombre, no cabe el laudo, pero si usted tiene un procedimiento en el que ese laudo se convierte en un título judicial incompatible, pues, hombre, a lo mejor ya no es solo un laudo, ya es un laudo ejecutivo, ¿no? Y con un título judicial, ¿no? Sí, como Que si además fuera tienen el cambio. escritura y después va a ejecutar. Ese es extrajudicial, pero es que ellos tienen el cambio. Ellos lo convierten en una sentencia a través de sus normas. Pues, Y además ahora lo van a ratificar con esta nueva modificación de la ley de Arbitration Act del 96, que ya está en la Cámara de los Lores. No sé si has visto las notas. la he visto, claro. Hubo una reforma en 2010, creo que fue, ¿no? Y esta, claro, tú ahora, ¿cómo te vas a quedar? Hay una pequeña modificación de la acción directa ahí, que es para daños de muerte y de lesiones personales, Sí. creo que son, que hombre, es un paso más, menos mal, ¿vale? Pero en el resto, Más bien será ratificar, ¿no? Su posición sobre la ley aplicable. yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Y otra cuestión interesante es, yo creo que José Manuel un poco ha respondido, pero realmente los armadores, porque uno piensa, pues este pobre tercero no es armador y tal, pero ¿tienen alternativa de solvencia a los clubes de P&I? No lo veo.
Claro, el origen mismo, tú lo sabes, el origen mismo de los clubes es una mutualidad de prima variable. Lo que era el origen, la prima, la mutualidad. O sea, de pronto a mí me suben mucho las primas y bueno, pues vamos a unirnos entre todos nosotros. Y ahora yo tengo que cubrir mis riesgos, ¿y cómo los voy a cubrir? Si no me lo cubren aquí, que necesiten reaseguro me da igual. Es decir, si tú me lo cubres, a mí me da igual lo que tú hagas, pero si no me los cubres tú. Y claro, sí que incentiva el cuarto que es lo que no está incentivando, sí que incentiva económicamente, eso se llama riesgo moral. Cuando uno contrata un seguro, si lo contratas a todo riesgo, cuidas menos el vehículo que si lo contratas con una límite o si lo contratas solo en seguro, ¿no? Entonces, claro que sí, esto se da siempre. Entonces, ahora mismo esto no te está, te está permitiendo ir por ahí. Pero claro, es que es tanta la cantidad de dinero que tienes que pagar como ese cuarto se te cae que ni con los límites que teníamos o que tenemos. Muy bien. Pues bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Algo que queráis comentar? O... No, pues nada, ya. Ahora vienen las difíciles para el profesor que se ha ido, que se las mandamos, ¿vale? Yo quedé con esto, Enrique, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido fantástico. Y vamos a cerrar ya. Muchas gracias a todos y cerramos.